ves que siempre estamos enfocándonos únicamente en costos indirectos de fabricación. Puede ser un em, examen que contenga tanto distribución primaria como distribución secundaria, o también como se los han planteado en algunos ejercicios de laboratorio, podría tratarse únicamente de una distribución primaria o podría tratarse únicamente de una distribución secundaria. Yo considero que ya a estas alturas podemos hacer la diferenciación. Si, por ejemplo, a mí me solicitan distribuir costos indirectos que aún no se han repartido entre departamentos, como por ejemplo energía eléctrica, materiales indirectos consumidos, mano de obra indirecta empleada, depreciaciones, seguros, seguro de instalaciones, seguro de la maquinaria, seguro contra robo, fuerza motriz, bueno, tantos nombres de costos indirectos que existen. Si me dan una lista, por pequeña o grande que sea, de costos indirectos, así nombrados específicamente, que aún están pendientes de ser repartidos hacia los departamentos, y puede ser tanto hacia departamentos de servicio como productivos, entonces eso es una distribución primaria. Y digo que puede ser tanto a departamentos de servicio como productivos, porque ustedes se dieron cuenta de que, por ejemplo, hay costos que únicamente los podemos repartir entre los centros productivos. Un ejemplo de ello son los materiales indirectos consumidos. Los materiales indirectos consumidos no se pueden consumir, valga la redundancia, o utilizar en áreas que son de servicio, ¿verdad? En una gerencia de producción, por ejemplo, que sabemos que es un área de oficinas, no se van a utilizar materiales indirectos, no se van a consumir porque no se están fabricando productos en esa área, ¿verdad? Em, Así que hay ciertos costos que definitivamente solo se pueden repartir entre los centros productivos. La fuerza motriz también es así, porque la fuerza motriz únicamente se observa en las áreas en las que se encuentra maquinaria para la producción, y esas áreas tienen que ser centros productivos únicamente. Ahora bien, hay costos indirectos que sí se tienen que repartir entre todos los departamentos de la fábrica, porque en todas las áreas de la fábrica, pues se consumen o se hace uso de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del seguro de las instalaciones. Entendemos que si todas las instalaciones de la fábrica están aseguradas, pues entonces todos los departamentos de la fábrica tienen que recibir una parte de ese costo del seguro que se paga por las instalaciones de la fábrica. O a veces también nos dan el valor de un alquiler, nos dicen alquiler del edificio de la fábrica. Y eso generalmente pues se distribuye en base a metros cuadrados. Entonces, tiene que considerarse la totalidad de los departamentos de la fábrica, porque entendemos de que el alquiler se paga por todo el edificio, ¿verdad? Em, Así que todos los departamentos de la fábrica tienen que cargar con la parte proporcional que les corresponde del alquiler. Ahora, eso es en cuanto a distribución primaria. En cuanto a distribución secundaria,
Pues es fácil identificarlo porque cuando ya encontramos totales de costos indirectos de fabricación asignados a los departamentos y lo que nos dicen es que se necesita que se haga una redistribución de costos, se necesita que todos los costos indirectos de fabricación pues vayan a desembocar, por así decirlo, únicamente a los centros productivos, de tal manera que los centros de servicio se despojen de sus costos indirectos, no les quede nada asignado sobre eso. Bueno, todo eso ya nos da un panorama de distribución secundaria, ¿verdad? Claro, para poder realizarla necesitamos partir de la base de un total de distribución primaria por departamentos. Y la distribución secundaria, quiero hacer la aclaración porque hubo una persona que me escribió para consultarme eso. La distribución secundaria puede ser escalonada o puede ser directa. Y ya vimos que la distribución secundaria escalonada, pues va como em, derramando costos indirectos hacia los demás departamentos de una manera ordenada, obviamente, pero no es algo que inicia dirigiendo costos indirectos únicamente a centros productivos, no. Una distribución secundaria escalonada, que fue la que vimos en el ejemplo principal, si ustedes se dan cuenta, comienza con un derramamiento de costos indirectos por parte del departamento que más servicio presta o que más unidades dentro de la fábrica atiende o que tal vez tiene el mayor valor en costos indirectos de fabricación asignados, pero este departamento comienza a derramar sus costos no solo, no solo hacia centros productivos, sino que también hacia centros de servicio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la gerencia de producción redistribuyó sus costos hacia la superintendencia, hacia los talleres, hacia la bodega y hacia los centros productivos. Entonces, la distribución secundaria escalonada va tomando en consideración en la redistribución tanto a centros de servicio como a centros productivos. Ahora, cuando se trata de una distribución secundaria directa, pues lo que ocurre es muy sencillo. La redistribución de costos indirectos se enfoca directamente a los centros productivos nada más. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la gerencia de producción dirigiría todos sus costos indirectos de fabricación hacia los centros productivos que pueden ser, por ejemplo, el centro 1 y el centro 2, o el centro A y el centro B y el centro C, por ejemplo, si fueran 3. Entonces, se dirige o se enfoca a enviar sus costos indirectos de fabricación únicamente a centros productivos. Y si el siguiente turno lo tiene, por ejemplo, la superintendencia, pues va a hacer lo mismo. La superintendencia solo va a dirigir sus costos indirectos de fabricación hacia centros productivos. Entonces, les decía que me hicieron esa consulta por correo porque me decían que entonces, ¿cuál era realmente la secundaria? Porque se tenía la idea como que entonces si es directa, si derrama los costos indirectos de fabricación directamente a los centros productivos,
que si ya no era una distribución secundaria. Sí lo es. Es una distribución secundaria porque siempre hay una redistribución de costos. Igual los centros de servicio al final terminan despojándose de sus costos indirectos, pero en ese caso se los mandan directamente a los centros productivos nada más. Voy a empezar a presentar pantalla porque me quedó pendiente decir algunas palabras con respecto a esto. Por ejemplo, vamos a ver, me parece que fue acá. Un cuadro de resumen de lo que es una distribución secundaria escalonada. Esto está de alguna manera plasmado en la página 202. A veces me dicen, pero es que no se mira así como usted lo está presentando. Bueno, lo que pasa es que en la página 202 está como que hecho al mismo tiempo el cuadro de resumen, está presentado el cuadro de resumen, pero con todos los cálculos inmersos en el cuadro. Entonces, por eso se ve un poquito diferente, porque todos estos cuadritos que yo tengo aquí por aparte, que me ayudan a hacer la distribución escalonada, eh, como se los acabo de decir, los tengo por aparte. Por ejemplo, cuando el Departamento de Energía le envía sus costos indirectos de fabricación a los demás departamentos, dos de servicio, que sería mantenimiento y recursos humanos, y cuatro que son centros productivos, A, B, C y D. Entonces, esto lo tengo aparte aquí en este archivo de Excel, pero en el libro aparecen como inmersos los cálculos dentro de ese cuadro principal de resumen. Entonces, si se dan cuenta, esto es escalonado. Energía es el primero en despojarse de sus costos y se los envía a todos los demás, incluyendo los dos centros de servicio. Después es mantenimiento quien se despoja de sus costos. En este tipo de distribución, como es escalonada, inmediatamente tenemos que estar alimentando nuestro cuadro principal de resumen, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en mi renglón número 5, yo vine a vaciar toda la información del cuadro que les acabo de mostrar, en el que se repartieron los costos indirectos de fabricación del Departamento de Energía hacia todos los departamentos de la fábrica. Y saco un subtotal de tal manera que en el renglón 6 ya puedo saber que mantenimiento tendría que estar repartiendo 22,500 quetzales y ya no 20,000. Recuerden que esto es escalonado. Entonces ya en base a los 22,500, pues vengo a hacer aquí mi tablita, es esta, de repartición o de distribución hacia recursos humanos, que sería el único departamento de servicio que me viene quedando, y los 4 centros productivos. Ni bien me aseguro de haber hecho estos cálculos, de que todo me cuadre, inmediatamente vengo a alimentar mi cuadro principal con esa información. Entonces, en el renglón número 7 estoy colocando toda esa distribución de costos indirectos de fabricación por parte de mantenimiento. Calculo un subtotal que lo tengo aquí en el renglón 8 y paso a realizar mi cuadro de distribución de los costos indirectos de fabricación del Departamento de Recursos Humanos. Ya recursos humanos, pues por ser el último departamento de servicio que se despoja de sus costos indirectos, pues ya solamente los puede dirigir hacia los 4 centros productivos,
Y hasta ahí terminaría la distribución secundaria porque, como ya lo he dicho antes, ningún departamento productivo o centro productivo se va a despojar de sus costos indirectos. Ninguno, ninguno. Em, en una ocasión recuerdo que vi un caso en el que precisamente habían 4 centros productivos, como lo vemos acá, y no sé por qué razón, pues también estaban, distribuidos dentro de la distribución secundaria, también estaban distribuidos los costos indirectos de los centros productivos de A, B y C, creo yo, y al final como que todo lo desembocaron en el centro productivo D, y eso está totalmente incorrecto, totalmente incorrecto. Los centros productivos no se despojan de ni un solo centavo de costos indirectos de fabricación, se quedan con ellos. Entonces, después de distribuir los costos indirectos de recursos humanos, yo ya no voy a hacer ningún otro cuadro, solo me toca venir a trasladar aquí los datos en el renglón 9, calculo mi total de costos indirectos de fabricación asignados por departamento. Ya para este momento, en el renglón 10, si ustedes observan, los 3 centros de servicio no tienen ni un solo centavo de costos indirectos de fabricación. Todos los costos indirectos de fabricación han quedado distribuidos en los centros productivos A, B, C y D. Y puede ser que siempre les pidan calcular el costo indirecto de fabricación por hora hombre y el costo indirecto de fabricación por producto elaborado o por producto fabricado. En este caso, por ejemplo, no son unidades de producto, sino que son litros. Bueno, prácticamente como que la unidad de producto es el litro. Entonces, como que el producto se manejara así por litro, ¿verdad? Como que esa fuera su presentación. Entonces, si nos piden calcular, en primer lugar, el costo indirecto de fabricación por hora hombre, pues es muy probable de que tengamos que ponernos a calcular primero las horas hombre y para eso necesitamos primero las horas fábrica. Ustedes saben que las horas fábrica se multiplican los días en que se estuvo trabajando, los días de funcionamiento de la fábrica durante el mes, en este caso 23 días, por ejemplo, por una jornada laboral de 8 horas, entonces tenemos un total de 184 horas fábrica y ya teniendo las horas fábrica, pues las multiplicamos por la cantidad de personas que trabajan en cada uno de los 4 centros productivos. Y entonces ya podemos distribuir los valores monetarios de los costos indirectos de fabricación que están aquí, que de hecho provienen de nuestro cuadro principal, 62.600 para el centro A, 51.600 para el centro B, 72.000 quetzales para el centro C y 113.800 para el centro D. Entonces, estos valores monetarios ya pueden ser divididos entre las horas hombre calculadas para cada centro productivo. Repito, no sería posible calcular las horas hombre si nos faltan los datos de la cantidad de personas que trabajan en cada centro productivo. Aquí lo pueden ver ustedes. Son 30 personas que trabajan en el centro A, 10 personas en el B, 20 personas en el C y 40 personas en el centro D. Entonces, al hacer la multiplicación entre
perdón, no es multiplicación, al hacer la división de los costos indirectos de fabricación entre las horas hombre, llegamos a los costos indirectos de fabricación por hora hombre. Para darnos una idea de cuánto monetariamente se incurre o se gasta o se desembolsa, yo diría mejor se desembolsa, em, por cada hora hombre que transcurre o por cada hora hombre que se emplea. Y acá también está la información de cómo calcular los costos indirectos de fabricación por unidad, en este caso sería por litro fabricado, porque este producto se elabora así, en litros. Entonces, obviamente tenemos que contar con información de la producción que se realizó en cada uno de los centros productivos. Lo ideal sería que nos dieran de una vez esos datos. ¿Cuántos litros se fabricaron o se elaboraron en cada área productiva? Y aquí lo que nos están diciendo es que son 150 litros los que se elaboran por cada hora hombre transcurrida o empleada. Entonces, si se tiene esta información de la capacidad de producción, lo voy a anotar aquí, la capacidad de producción en este caso es de 150 litros por hora hombre empleada. Entonces, tendríamos que multiplicar esos 150 litros por las horas hombre que tenemos ya calculadas para entonces ya tener un total de litros fabricados. Esta producción total que ustedes ven aquí en esta columna E, pues está en litros. El centro productivo A fabricó durante el mes 828,000 litros de producto. Puede ser alguna bebida, algún, qué sé yo, jugo. Bueno, la unidad de medida está en litros. Entonces, en el centro B, 276,000 litros, en el centro C, 552,000 litros y en el centro D, 1,104,000 litros. Entonces, si yo divido los costos indirectos de fabricación calculados, por ejemplo, 62,600 quetzales de costos indirectos de fabricación asignados al centro A, los divido entre 828,000 litros, entonces ya puedo saber cuánto corresponde de costos indirectos por litro, ¿verdad? Eso me da un total acá más o menos como de unos 8 centavos de costos indirectos de fabricación por cada litro que se produce o que se fabrica en el centro A. Y esos 8 centavos aproximadamente, aunque si se fijan yo les estoy colocando aquí todos los decimales, esos 8 centavos aproximadamente pues engloban todos los costos indirectos de fabricación en que incurre la fábrica. Engloban mano de obra indirecta, material indirecto, consumido, obviamente, depreciaciones, seguros, alquileres, servicios médicos al personal, energía eléctrica, etcétera. Todos los costos indirectos que puedan existir en la fábrica se expresan en 8 centavos por litro fabricado o corresponden a 8 centavos por litro fabricado en el centro A
a 19 centavos aproximadamente por cada litro fabricado en el centro B, a 13 centavos aproximadamente por cada litro fabricado en el centro C. Y en el centro D serían más o menos unos 10 centavos de costos indirectos de fabricación por cada litro producido en ese lugar. Si estos litros em, tienen algún tipo de relación entre centros productivos, es decir, si hay, por ejemplo, una producción secuencial, si por ejemplo, después de haber estado en el centro productivo A, tienen que pasar al centro productivo B y después tienen que pasar al centro productivo C. Entonces, obviamente, en cada departamento productivo en el que pasen, pues van a recibir costos, van a recibir costos. Entonces, puede ser de que se tengan que estar agregando, ¿verdad? Por ejemplo, si un litro de este producto tiene que pasar por los centros productivos A y B, entonces ese litro tendría que considerar o tendría que asignársele 8 centavos de costos indirectos del centro A más 19 centavos aproximadamente de costos indirectos del centro B. Entonces, esto puede ser acumulativo. Puede ser que en algún momento tengamos que sumar si los productos pasan por diferentes centros productivos. Ahora, si aquí la producción es completamente independiente en cada centro productivo, si los litros que se fabrican en A no tienen nada que ver con los litros que se fabrican en B, pues entonces no hay que pensar de que se tenga que hacer algún tipo de sumatoria, ¿verdad? Sino que ya serían pues los costos indirectos de fabricación por litro de cada centro productivo de manera independiente. Pero por eso no se preocupen porque la verdad es que esos cálculos ya son cuestiones que se abordan más que todo en los sistemas de costos y no lo vamos a estar realizando en la primera unidad. Ya con esto, pues yo estaría terminando el tema. Quiero insistir con el hecho de que la distribución secundaria directa, pues precisamente se enfoca en que los centros de servicio mandan sus costos indirectos de fabricación directamente a los centros productivos únicamente, únicamente. Por ejemplo, energía es un departamento de servicio que solo va a repartir costos entre A, B, C y D, que son los 4 centros productivos. Mantenimiento es otro departamento de servicio que solo va a dirigir sus costos indirectos de fabricación hacia los departamentos A, B, C y D únicamente. Y por último, recursos humanos es el tercer centro de servicio que dirigiría sus costos indirectos de fabricación únicamente a los departamentos de productivos, que serían A, B, C y D. De hecho, cuando es una distribución secundaria directa, yo no tengo necesidad de estar alimentando mi cuadro de resumen constantemente porque trabajo con los mismos totales de la distribución primaria. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Pero cuando es una distribución secundaria directa, yo sé que el departamento de energía pues reparte 30,000 quetzales hacia los centros productivos. Si observan, aquí no hay subtotales, no hay renglones de subtotales. Mantenimiento reparte sus 20,000 quetzales
a los 4 centros productivos. No es como en la escalonada, que para este momento mantenimiento tenía que tomar en cuenta los 20,000 quetzales que totalizó en la distribución primaria, más 2,500 quetzales que energía le había trasladado a mantenimiento, y entonces eso ya totalizaba 22,500 quetzales, que era lo que tenía que repartir hacia los demás departamentos. No, aquí mantenimiento sigue con sus 20,000 quetzales que totalizó en la primaria, en la distribución primaria, quiero decir, y recursos humanos, pues distribuye exactamente sus 10,000 quetzales hacia los centros productivos únicamente, y son los mismos 10,000 quetzales que totalizó en la distribución primaria. No recibió absolutamente nada, mantenimiento, perdón, no recibió absolutamente nada recursos humanos de mantenimiento y no recibió absolutamente nada de el Departamento de Energía. Si ustedes recuerdan, en la distribución secundaria escalonada, ya para este momento recursos humanos tenía que repartir 17,000 quetzales, porque además de sus 10,000 que había totalizado en la distribución primaria, pues tenía 7,000 más, de lo que le habían trasladado los departamentos de energía y de mantenimiento. Entonces aquí no sucede eso, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es una distribución directa de los costos de fabricación, de los costos indirectos de fabricación hacia los centros productivos o departamentos productivos. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, porque acá termino prácticamente el tema. Y si no, pues entonces comienzo a platicarles de lo que corresponde a la segunda unidad del curso, que ya viene siendo contenido del segundo parcial. Con respecto a esto, yo creo que vale la pena primero darles un panorama de lo que va a abordar este contenido, este segundo parcial, esta segunda unidad, mejor dicho. Vale la pena como hacerles una presentación teórica para que ustedes se hagan una idea de lo que significa los sistemas de costos. Eh, los temas que vimos anteriormente no pueden olvidarse, no se van a quedar ahí guardaditos, sino que los vamos a estar retomando. ¿A qué temas me refiero? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Esos 3 elementos del costo ahora los vamos a estar tomando en consideración, pero de una manera unificada, porque los 3 elementos del costo ahora van a interactuar, por así decirlo, los vamos a considerar dentro de un sistema. Entonces, ahora sí los vamos a manejar juntos. Si ustedes se dieron cuenta, yo les estuve dando ejemplos de manera separada. Primero, pues, de materia prima, después de mano de obra, por último, de costos indirectos, como que no había ningún ejemplo que tomara de la mano los 3 elementos, ¿verdad? Ahora sí, porque ahora ya vamos a empezar a ver estos elementos del costo dentro de un sistema. Entonces, ahora sí ya los vamos a ver, em, pues, interactuando. Y, no sé si se mira mi pantalla, si me pudieran, por favor, comentar. Sí, licenciada, ¿se ve? Gracias. Bueno, con respecto a los sistemas de costos, quiero decirles que
tenemos que analizar primeramente cuáles son las características de producción de la industria que estamos pues analizando, porque de las características de producción va a depender qué sistema es el que se tiene que utilizar. Es decir, em, los sistemas contables realmente tienen que adaptarse a las necesidades de la empresa, tienen que adaptarse a pues las características de producción, ¿verdad? Y para eso yo creo que es muy necesario que nosotros, primero que todo, sepamos cuál es la clasificación de las industrias. Las industrias se clasifican en industrias extractivas, industrias de servicios e industrias de transformación. Esta información la obtenemos del autor Ernesto Reyes Pérez. Entonces, ¿en qué consisten estas industrias? Bueno, las industrias extractivas obtienen el producto de la naturaleza en un estado primario. Estoy hablando de la industria petrolera, la industria minera. Estas son industrias extractivas. Toda esta información, como ya les dije, la estoy tomando del autor Ernesto Reyes Pérez de sus libros de contabilidad de costos. Las industrias de servicio o de servicios son aquellas que, como su nombre lo indica, producen y venden servicios. Por ejemplo, la industria de la telefonía, la industria del transporte. Entonces, estas industrias generalmente manejan una cantidad fuerte de activos fijos. A veces se tiene la idea de que las industrias extractivas o las industrias de transformación son las que manejan la mayor cantidad de activos fijos, pero no necesariamente. De hecho, muchas veces son las industrias de servicios las que manejan la mayor cantidad de activos fijos porque, por ejemplo, si pensamos en una industria de transporte, pues muchas veces deben contar con grandes cantidades de vehículos. em, ¿Cómo le diríamos? Flotas o flotillas de vehículos, ¿verdad? Entonces, sí es una importante presencia de activos fijos o activos tangibles dentro del balance general de la empresa, ¿verdad? Ahora, este curso, Administración Financiera 1, está enfocado principalmente en las industrias de transformación. Estamos hablando de fábricas, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de industrias en las que se transforman los materiales, ya sea materia prima y también materiales indirectos, en productos terminados. Y esto es por medio de adición, por medio de mezcla, por medio de yuxtaposición. Eso de yuxtaposición, pues no es otra cosa más que unir piezas o partes de productos hasta poder obtener un producto completamente manufacturado, ¿verdad? Entonces, a este tipo de industrias es a lo que nos referimos en el curso Administración Financiera 1. Y cuando hablamos de industrias de transformación, también tenemos que saber de que pueden existir generalmente dos maneras o dos formas de producir. Repito, las industrias de transformación pueden tener como que dos clases, se pueden clasificar de dos maneras. En el inciso A tenemos las que producen por medio de ensamble,
o yuxtaposición, que no es otra cosa que la unión o unificación de varias partes, hasta lograr una unidad completa que se considera como un producto manufacturado, y también las que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación con ayuda de otros materiales y en las que la producción es continua o es en masa. Generalmente estas dos son las maneras de producir, son las maneras más comunes de producir por parte de las industrias de transformación, pero puede que también hayan otras clasificaciones. Incluso les quiero contar de que muchas veces nos encontramos con fábricas que utilizan las dos maneras o las dos formas de producir. O sea, puede que estén produciendo por medio de ensamble, pero que también tengan áreas en las cuales fabrican productos que se elaboran por medio de procesos constantes de transformación. Entonces, a veces hay fábricas, repito, que utilizan las dos formas de producir de manera simultánea. Em, Vamos a ir poco a poco. Voy a empezar a hablar de las fábricas que, regresando a este inciso A, las fábricas que producen por medio de ensamble em, o de unión o de unificación o de yuxtaposición de varias partes. Bueno, estas empresas generalmente, tampoco voy a decir que siempre va a ser así, pero generalmente trabajan en base a un sistema de costos llamado órdenes de producción. También se le puede llamar órdenes de fabricación. Y por lo general son empresas medianas o pequeñas. em, yo diría que en tamaño, ¿verdad? Em, Tal vez no tanto en lo que es capital, y fabrican artesanalmente, a eso me refiero, fabrican artesanalmente en base a pedidos de clientes. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar de que muchas veces en nuestro barrio hay ciertos negocios, aunque yo sé que tienden a ser pocos, pero hay ciertos negocios en los cuales se produce en base a pedidos de clientes. Todavía pues existen las sastrerías, esas podríamos decir em, fábricas de ropa a la medida, ¿verdad? Em, a veces atendidas por sastres, a veces atendidas por modistas. El hecho es que muchas veces sí encontramos, bueno, tal vez no muchas veces, pero todavía encontramos estos negocios como las sastrerías, y lo que sucede es que los clientes que llegan a este tipo de negocios requieren que se les realice un producto a la medida, ¿verdad? Por ejemplo, un saco o un traje de saco y pantalón o un traje de saco y falda, o un uniforme. Entonces, resulta de que este tipo de empresas requieren de la solicitud de un cliente para poder comenzar a fabricar un producto. Eso es una característica sumamente importante de este tipo de negocios. Hasta que llega un cliente y solicita que le fabriquen un producto, entonces ya comienza un proceso productivo. De lo contrario, no.
Mientras no haya un pedido de un cliente, pues puede que estemos ahí a la espera con los brazos cruzados, eh, viendo a qué hora se va a presentar un cliente a requerir de un producto. Em, Estos productos son elaborados con características muy especiales. Bueno, para empezar, son elaborados a la medida del cliente, ¿verdad? Entonces, un traje sastre seguramente, digamos que yo solicité un traje de saco y falda, seguramente solo me va a quedar a mí o solo me va a quedar bien a mí. Seguramente no le va a quedar muy bien a otra persona. Entonces, son trajes o son productos, mejor dicho, pues a la medida del cliente, con las características que el cliente solicita, ¿verdad? Determinado color de tela, determinado tipo de tela, determinado diseño. Entonces, son productos en los que prevalece el gusto del cliente. Son hechos al gusto del cliente, ¿verdad? Otro ejemplo son las mueblerías. Hay todavía mueblerías. Me refiero a esos negocios en los cuales uno va a solicitar que le fabriquen algo en específico, ¿verdad? Quiero que me hagan, por favor, un amueblado de comedor, quiero que me fabriquen un amueblado de sala y lo pido a mi gusto, ¿verdad? Yo eh, determinada tela, tal color de tela. Entonces, son productos, insisto, al gusto del cliente. Las artes gráficas también, en las imprentas, yo voy a solicitar que me hagan, por ejemplo, un tiraje de algún documento, de algún libro, de algún folleto. Entonces, yo pido las características que necesito, que deseo. Y bueno, también hay más negocios relacionados a esto. Lo que pasa es de que como que tienden a ser menos cada vez, pero puedo mencionar herrerías, em, se me viene a la mente, bueno, no sé en qué estén pensando ustedes, pero a veces hay zapaterías en las cuales se fabrican zapatos al gusto del cliente. Yo tuve la oportunidad de conocer una hace muchísimos años y recuerdo que pedí que me elaboraran un par de zapatos a mi medida. Claro, esos negocios pues no son ya fáciles de encontrar, pero existen aún. Em, Les hablaba de las herrerías, les hablaba de quizás vidrierías, talabarterías, marroquinerías, ese tipo de negocios en los cuales, pues, los productos son elaborados porque un cliente los está solicitando. Bueno, otras características, em, una fábrica de juguetes podría estar dentro de esta clasificación, porque hay Hay fábricas de juguetes de madera en los cuales se hacen juguetes, pues, al gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, también existe eso. Aquí traté de colocarles como una fábrica de juguetes, aunque aquí, si ustedes se fijan, los juguetes están elaborados, como en serie. Entonces, ya cuando los productos son así en serie, pues, tal vez no están haciéndolos, al gusto del cliente, ¿verdad? No está tan al gusto del cliente, pero, las fábricas de juguetes también podrían, de alguna manera, acoplarse a este sistema.
Em, miren, esto tiene muchas características importantes, porque estas empresas generalmente no manejan grandes cantidades de inventarios, es decir, algunas ni siquiera manejan inventarios. ¿Y por qué razón? Porque por lo mismo que los productos se elaboran al gusto del cliente, entonces no se pueden comprar grandes cantidades de materiales, perdón, no se pueden comprar grandes cantidades de materiales porque no sabemos de qué materiales el cliente va a requerir los productos. Volviendo al tema de las sastrerías, ¿verdad? No podemos imaginar una bodega con grandes cantidades de telas, porque a lo mejor no se van a utilizar todas o no se van a utilizar con la frecuencia que nosotros imaginamos, porque va a ser de acuerdo al gusto del cliente. Entonces, generalmente, hasta cuando el cliente requiere de determinado producto es que se compran los materiales. No se puede tener así como que de una manera anticipada mucho material almacenado. Otra característica, bueno, no hay una producción constante, porque aquí no hay una demanda ya asegurada en el mercado. O sea, aquí tenemos que estar atentos a lo que el cliente quiere. De hecho, cuando ya se le fabricaron sus productos al cliente y se le entregan, pues también existe el riesgo de que volvamos a quedarnos sin trabajo un tiempo mientras aparece otro cliente, ¿verdad? Entonces estamos como dependiendo de la clientela que llega al lugar. No hay una demanda asegurada en el mercado y por lo tanto no estamos produciendo a gran escala porque no estamos seguros, no estamos em, convencidos de que si nos ponemos a fabricar productos a gran escala los podamos vender, ¿verdad? Entonces aquí estamos fabricando de acuerdo a lo que el cliente pide. Estos negocios generalmente, como dice acá, son muy artesanales. Entonces, una característica importante que también tengo que mencionar es que generalmente no están muy automatizados. No están automatizados generalmente. Como que es poca la cantidad a veces de maquinaria o de maquinaria, digamos, de última generación, ¿verdad? Moderna, alta tecnología, pues no vamos a encontrar. Entonces, así es como sucede con estas empresas que trabajan por medio de ensamble o adición o yuxtaposición de partes. Pero por otro lado están las grandes industrias. Las grandes industrias que sujetan su materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación. Yo entre paréntesis les coloqué inciso B, regresando un poquito las imágenes. El inciso B dice las que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o transformación con ayuda de otros materiales y en las que la producción es continua o en masa. Entonces sucede que acá pues ya hay una demanda muy establecida en el mercado. Nosotros al imaginar este tipo de empresas, no podemos pensar de que están con los brazos cruzados esperando a que un cliente llegue a solicitar que le fabriquen un producto. Aquí ya se tiene una demanda establecida en el mercado, ya se cuenta con canales
de comercialización, ¿verdad? De tal manera, muy definidos, de tal manera que estos productos pues ya se tiene planificado llevarlos a supermercados, almacenes, ya está completamente asegurado el consumo de estos productos. Y ejemplo de ello son las grandes industrias como la industria del cemento, la industria del azúcar, la industria del vidrio, las cervecerías, las embotelladoras, las panificadoras, la industria de pinturas, etcétera. Em, Cuando hablo de panificadoras, pues obviamente me refiero a esas empresas que producen pan a gran escala, eh, porque también es cierto de que pueden haber negocios pequeños en los que se fabrica pan o pasteles, ¿verdad? Esos pequeños negocios o medianos negocios de repostería que pueden operar en base a órdenes de producción y entonces esperan a que un cliente se acerque para ordenar, por ejemplo, que se les elabore determinado pastel o determinada clase de pan. Pero acá me refiero a grandes industrias de pan, en las cuales ya se tienen productos estandarizados. Y eso es otra característica de estas fábricas, que los productos son estandarizados, son productos homogéneos. Entonces ya se tiene establecido el diseño del producto, ¿verdad? El tamaño, el contenido, y entonces ese producto se fabrica a gran escala. Y claro, pueden ser diferentes líneas de productos. Si pensamos, por ejemplo, en lo que es una cervecería, pues claro que hay diferentes tipos de cerveza, pero ya se tiene prácticamente estandarizada cada línea de producción. No es como sucede con estas otras empresas que trabajan o producen por medio de ensamble o yuxtaposición, porque aquí los productos no pueden ser homogéneos. Repito, aquí no son homogéneos porque tal vez un cliente pidió pues un traje sastre con características que no va a tener otro traje sastre que se le haga a otra persona. Entonces aquí cada producto es diferente, es hecho al gusto de cada cliente y acá los productos sí son bastante, bastante homogéneos, son estandarizados. Y otra característica con respecto a estas empresas que trabajan a base de procesos es que tienen una producción realmente constante, una producción de día y de noche. La producción generalmente en este tipo de empresas no para, no se detiene nunca, siempre se está produciendo día y noche a manera de poder cubrir la demanda que se tiene establecida ya en el mercado. Con respecto a las empresas anteriores, si ustedes recuerdan, yo les decía de que podemos tener algunos lapsos así como de descanso em, entre que se le entregó el producto a un cliente y llega otro cliente a solicitarnos otro producto. Entonces, podemos tener ahí algunos lapsos de tiempo, podríamos decir ocioso, podríamos decir en el cual estamos a la expectativa de que alguien se acerque a solicitarnos un producto, ¿verdad? Entonces, aquí no hay producción constante,
en estas empresas que producen por medio de ensamble o yuxtaposición, no hay producción constante, no hay producción continua o en masa. Y aquí, en este otro tipo de empresas, sí hay una producción constante, continua o en masa. De hecho, este tipo de empresas que ustedes ven en pantalla, que son las grandes industrias, pues sí cuentan con grandes cantidades de inventarios, de materiales. ¿Por qué? Por lo mismo de que sus productos pues son homogéneos, están estandarizados, entonces ya se sabe los materiales que se necesita emplear para la producción, entonces se puede contar con grandes cantidades de inventario de materiales para fabricar los productos. No sé si hasta acá habrá alguna duda. Les quiero contar algo porque por increíble que parezca, hay empresas que tienen las dos maneras de producir. Por ejemplo, en una ocasión leí el caso de una fábrica de automóviles en Europa. No recuerdo si era la Mercedes-Benz, creo. Y en esta fábrica, pues obviamente se cuenta con un proceso constante de elaboración o de transformación. Podríamos decir que una fábrica de automóviles pues se ajusta a lo que ustedes ven en pantalla, a un sistema en base a procesos. De hecho, cuando se trabaja en base a procesos, pueden haber muchos departamentos productivos, muchos centros productivos. Eso es algo que también se tiene que mencionar. No, no es de que solamente veamos un centro productivo. Cuando hablamos de un trabajo en base a procesos, vemos generalmente varios centros productivos, varios departamentos productivos. Entonces, esta industria de automóviles, pues, fabrica grandes cantidades de automóviles, obviamente estandarizados, obviamente son homogéneos, pero de repente, imagínense ustedes que de repente se acerca un cliente muy importante a solicitar que le fabriquen un vehículo a su gusto. Quiere un Mercedes-Benz, pero no lo quiere, em, pues digamos que igual a todos los que se producen normalmente, ¿verdad? No ese Mercedes-Benz estándar, sino que quiere un color que está completamente fuera de serie, ¿verdad? Y equipado con aspectos que no están equipados esos Mercedes-Benz estandarizados, sino que equipado de una manera muy especial, al gusto del cliente. Entonces, esta fábrica de automóviles termina elaborando un Mercedes-Benz al gusto muy específico de un cliente en particular, ¿verdad? Un cliente que es pues muy adinerado para que se le pueda atender sus requerimientos especiales. Entonces, así como tiene un sistema de procesos continuos, también puede atender mediante órdenes de producción o también le llamamos órdenes de fabricación, la solicitud de algún cliente en especial que quiera que se elabore que se le elabore un vehículo, que se le fabrique un vehículo, pues que sea completamente distinto a los demás. Entonces sí hay empresas que tienen las dos maneras de producir y los sistemas de costos que vamos a estar abordando en esta segunda unidad, pues se van a enfocar
estos dos. El primero sería el de órdenes de fabricación y el segundo sería el de procesos continuos. Entonces vamos a trabajar un ejemplo de cada uno. Vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que es órdenes de producción u órdenes de fabricación. Entre paréntesis, estas empresas que trabajan en base a órdenes de producción u órdenes de fabricación generalmente no están muy departamentalizadas, a veces ni siquiera están departamentalizadas. Muchas veces es en una sola área de trabajo que se fabrica todo. Entonces, en este tipo de empresas que ustedes ven en pantalla, generalmente no hay una departamentalización de la fábrica, sino que generalmente es en una sola área en la que se hacen todos los componentes del producto y se ensambla el producto. En cambio, el sistema de procesos continuos sí requiere que la fábrica esté departamentalizada. Así que vamos a trabajar un ejemplo, por lo menos un ejemplo práctico de cada uno de los dos sistemas y se van a dar cuenta ustedes de que en cada uno de los dos sistemas vamos a tener que considerar los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna inquietud. Les voy a empezar a mostrar el ejemplo que vamos a trabajar de órdenes de fabricación. Ya solo me quedan 15 minutos, pero les quiero dar un panorama de cómo va a estar esta situación. En primer lugar, nos dan información de una empresa que fabrica muebles de madera. Si el ejemplo se refiere al sistema de órdenes de fabricación, definitivamente nos tenemos que imaginar que en este tipo de empresa son los clientes los que van a determinar cómo quieren sus productos. Entonces, no hay una producción a gran escala de productos homogéneos o estandarizados, no, sino que aquí los muebles se fabrican pues a pedido del cliente, ¿verdad? A cada cliente se le hace su presupuesto, se comienza con la fabricación de los productos una vez el cliente esté de acuerdo con ese presupuesto e incluso muchas veces se trabaja con un adelanto, ¿verdad? Entonces resulta que em, aquí no está departamentalizada la fábrica, esa es como que otra característica que nos hace pensar de que es un sistema de órdenes de fabricación, porque dice que toda la producción se realiza en una sola área de trabajo. Los artículos que se fabrican, en este caso en particular, están identificados con los nombres de escritorio ejecutivo y escritorio presidencial. Fíjense qué interesante porque dice acá que en el caso de ser necesario evaluar la materia prima consumida, pues tendremos que aplicar un método que sea el adecuado según la tendencia de los precios. Entonces, es un gran error suponer que aquí ya no vamos a evaluar materiales, porque sí puede ocurrir de que exista la necesidad de evaluar algún material. Y por eso, pues es bueno que ya hayamos visto los elementos del costo en la primera unidad, así que estamos preparados para eso. Dice que al iniciar el mes ya se encuentra en proceso la orden número 102. Esa es otra cosa que les quiero comentar. Las órdenes de producción u órdenes de fabricación suelen estar numeradas, suelen identificarse muy bien para
diferenciarse unas de otras. Entonces, a veces pues están numeradas, a veces están identificadas con números y hasta con letras. Así que en este caso, pues dice de que ya se encuentran fabricando productos que corresponden a la orden número 102. La orden número 102 es por 600 escritorios ejecutivos. Bueno, y a pesar de que es una empresa que trabaja bajo el sistema de órdenes de producción, pues tiene como que un área bastante amplia, podríamos imaginar, para fabricar 600 productos, ¿verdad? Durante el mes se expiden las siguientes órdenes de producción. Me gusta mucho esto porque quiere decir que, por ejemplo, al día 1 de marzo ya se vienen elaborando los 600 productos de la orden 102, como que ya se vienen elaborando desde el mes pasado. Pero adicionalmente a eso, durante el mes de marzo, pues se acercan otros clientes a la fábrica que solicitan que se les elaboren muebles. Entonces, se expiden más órdenes. ¿Esto qué quiere decir? Que se inicia con la fabricación de las órdenes número 103 por 1000 unidades de escritorios presidenciales, la orden número 104 por 1200 escritorios ejecutivos y la orden número 105 por 800 escritorios presidenciales. Lo más lógico es suponer que cada orden de fabricación ha sido generada por causa de clientes diferentes. Eso es lo más común a imaginar, que es un cliente distinto para cada número de orden de fabricación. Pero también podría pasar de que un mismo cliente, esté requiriendo, por ejemplo, un lote de productos que son escritorios presidenciales y por aparte otro lote de productos que son escritorios ejecutivos. Entonces podría ser también que dos órdenes diferentes de fabricación estén siendo elaboradas por causa de un mismo cliente. Podría ser, pero generalmente para cada orden de trabajo, pues es un cliente en específico, ¿verdad? Aquí les están informando, o nos están informando, mejor dicho, que el inventario al inicio del mes de la materia prima denominada madera palo blanco es el siguiente: 16,000 pies a 8 quetzales por pie para un total de 128,000 quetzales. Bueno, esto me suena como a un saldo inicial o un inventario inicial de materia prima. Después nos dicen que la producción en proceso al inicio del mes es la siguiente, y estamos hablando de la orden número 102. Recuerden que la orden número 102 se viene trabajando desde el mes anterior. Entonces, ya la orden número 102 trae como que productos a cierto nivel de avance, ¿verdad? Podríamos decir que están como a medias. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya incurridos 132,800 quetzales por materia prima consumida. Y esto se refiere a dos tipos de madera, imagínense. Dice que es tanto madera palo blanco como madera con acaste, totalizan 132,800 quetzales. Es algo que ya está consumido. Quiere decir que los escritorios que se están elaborando, que pertenecen a la orden 102,
ya tienen como que incorporados pues cierta cantidad de madera en ellos, ¿verdad? Y por lo que observamos son 2 tipos de madera los que están necesitando. Y obviamente ya se incurrió en costos por mano de obra directa. Eso es lógico. Si ya hay cierto avance en la elaboración de los escritorios, pues significa de que ya hay cierto desembolso por concepto de mano de obra y esto corresponde a 16,600 quetzales. Y todavía se están procesando estos escritorios. No están terminados porque estamos hablando de que los están haciendo aún. Y también es lógico suponer que ya se ha incurrido en costos indirectos de fabricación y esto corresponde a 18,000 quetzales porque obviamente estamos hablando de que por el nivel de avance que llevan estos escritorios, pues ya se ha tenido que desembolsar en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a podrían ser también depreciaciones de las herramientas, podría ser también mano de obra indirecta, porque a lo mejor hay algún supervisor por ahí que está teniendo que revisar que todo se esté haciendo bien. Entonces ya hay costos indirectos de fabricación incurridos también. Materiales indirectos, ¿por qué no? Ya quizás se ha usado pegamento, barniz, qué sé yo, algo que concierne más a material indirecto que a material directo, ¿verdad? Podría ser el barniz, la pintura, clavos, tornillos, no sé. Por otra parte, las operaciones que se registraron en el mes fueron las siguientes. Vean, se compró materia prima palo blanco. La compra se hizo el 2 de marzo y fue por 20,000 pies a 13.50 cada pie de madera. Bueno, esto no sé ustedes, pero yo ya me estoy imaginando la necesidad de hacer un cuadro de evaluación de material. Cuando me dicen compra de materia prima, yo ya me estoy imaginando esas 3 columnas del área de recibidos, ¿verdad? En mi cuadro. Dice que se nos informa de que esta fue la única compra realizada en el mes de este tipo de madera. Bueno, qué bien, por lo menos no vamos a tener muchos datos en esas columnas. Ahora, con respecto al consumo de madera palo blanco, según requisición efectuada por parte de producción el día 10, se obtuvo la información siguiente de acuerdo con cada orden de trabajo. Vean qué interesante porque este cuadrito que está en pantalla lo que muestra es el consumo de madera palo blanco a lo largo del mes. En otras palabras, pues es la madera palo blanco que la bodega tuvo que entregar al área de producción a lo largo del mes y está pues este informe de lo consumido por cada número de orden de fabricación, por cada número de orden. La orden 102, que de hecho se viene fabricando desde el mes pasado, pues por lo visto siguió necesitando de madera, siguió necesitando de madera porque ya había como que cierto registro de madera consumida, pero a lo largo del mes requirió 11,100 pies de madera palo blanco. Y de hecho, pues la utilizaron. La orden 103 requirió 6,000 pies de madera, la orden 104, 8,120 pies y la orden 105, 8,200 pies.
Está sumamente interesante porque aquí definitivamente se tiene que analizar cuál es la tendencia de los precios. Esa tendencia de los precios solo se va a poder analizar con los datos del saldo inicial y de la única compra que hay en el mes, para poder determinar qué método es el más apropiado a aplicar. Y pues sí, la noticia es que hay que valuar materia prima. Ahora les quiero comentar aquí, ya me voy a ir despidiendo, que hay varios materiales directos. No se sorprendan si en algún ejercicio ustedes tuvieran que hacer varios cuadros de materiales, porque a veces pues son varios materiales los que se tienen que evaluar, entonces tendría que ser un cuadro diferente para cada material, ¿verdad? En este caso, se usan 2 materiales directos, se usa la madera palo blanco y la madera conacaste. Y los 2 tipos de madera se utilizan para todos los productos. Bueno, vamos a seguir analizando esto, primeramente Dios el martes, si es que acaso tuviésemos clases presenciales. Lo que sí no va a poder pasar el martes es, que hagamos nuestro examen corto, ¿verdad? Entonces, pues yo dejo de presentar y detengo grabación. Luis Pérez me quiere hacer una pregunta, le escucho.